Cuando me mencionan el hantavirus, pienso en la primera película de los X-Files. En esta peli, estrenada en 1998, el hantavirus aparece mencionado dentro de una trama vinculada a encubrimientos biológicos y operaciones gubernamentales. La historia sigue una serie de muertes extrañas relacionadas con una infección desconocida, mientras distintas agencias intentan controlar la información pública. El hantavirus funciona entonces como una explicación oficial frente a una situación mucho más grande y difícil de comprender, lo que se conoce como tapadera o pantalla de humo. La palabra queda asociada, por ende, a cuarentenas, secretos sanitarios y miedo colectivo. Cuando en abril del 2026 se vuelve una de las palabras más buscadas en la web, mis alarmas internas se encienden. Todo gira en torno al Ondius, un crucero de expedición polar que navega el Atlántico. Aparte de pasajeros y tripulación de distintas partes del mundo, el crucero viaja con muertos, posibles infectados y un posible virus capaz de desatar un escenario devastador. O eso dicen. Protocolos de gran escala, paranoia en las redes, comunicaciones fragmentadas mientras la embarcación permanece lejos de cualquier gran ciudad, todo suma para que la secuencia sea seguida día y noche por todo el mundo. La desconfianza se hace más notoria a medida que los titulares se reproducen. No es para menos, tenemos muy presente la sombra del COVID y ya sabemos cómo funciona una pandemia. Esto está ocurriendo ahora, ya, y los invito a que tratemos de echar algo de luz al respecto. Mi nombre es Matías Oniria y esto es Dimensión Analógica. El Ondius realizó su viaje inaugural el 3 de junio del 2019 y recibió su nombre de Jodocus Ondius, cartógrafo del siglo XVII. Operado por la empresa Oceanwide Expeditions, el barco está diseñado para expediciones polares y recorridos científicos en regiones donde el hielo, el viento y la distancia condicionan cada movimiento. Según remarcan en su página oficial, posee una estructura reforzada que le permite atravesar zonas antárticas y rutas marítimas donde muy pocas embarcaciones turísticas pueden ingresar. Ahí, en esa mole, comienza nuestra historia. La reconstrucción cronológica del brote empieza el 1 de abril del 2026, cuando el Ondius zarpa desde Ushuaia para iniciar una expedición por el Atlántico Sur y regiones antárticas. A bordo viajan cerca de 150 personas entre pasajeros y tripulación provenientes de más de 20 países distintos. Durante los primeros días del viaje no se reportan incidentes importantes. Las actividades del crucero continúan normalmente. Sin embargo, alrededor del 6 de abril aparece el primer cuadro compatible con hantavirus. Según la cronología publicada por organismos y medios internacionales, el primer pasajero en presentar síntomas es un hombre neerlandés de 70 años. Los reportes médicos describen fiebre, malestar general, dolores abdominales y síntomas respiratorios progresivos. En ese momento, todavía no existe sospecha oficial del hantavirus. El cuadro parece inicialmente una enfermedad viral más dentro de una expedición larga y físicamente exigente. Pero con el paso de los días, la salud del pasajero empeora. El 11 de abril ocurre la primera muerte a bordo del Ondius. El hombre neerlandés fallece dentro del barco mientras la expedición continúa navegando por el Atlántico Sur. En ese momento, la causa de muerte es interpretada como un episodio natural o indeterminado. El cuerpo permanece dentro de la embarcación durante casi 2 semanas debido a la complejidad logística del recorrido y a la distancia respecto de puertos preparados para recibirlo. Pocos días después, el barco realiza escalas en territorios extremadamente aislados como Tristán da Cunha y posteriormente Santa Elena. Recién el 24 de abril el cuerpo del pasajero es retirado del crucero. En ese mismo momento desembarca también su esposa, una mujer neerlandesa de 69 años que había compartido gran parte del viaje con él. Allí bajan también varias personas, lo que como veremos se convertirá en un gran problema. La viuda continúa viaje hacia Sudáfrica. Allí su estado de salud comienza a deteriorarse rápidamente. El 26 de abril, mientras intenta abordar un vuelo hacia Ámsterdam, personal aeroportuario detecta que presenta síntomas graves y decide retirarla del avión antes del despegue. Horas más tarde, muere en un hospital sudafricano. Posteriormente, los análisis confirman infección por una variante del hantavirus. Para ese momento, la investigación sanitaria empieza a cambiar de escala. Las autoridades ya no enfrentan un único caso aislado dentro de un barco remoto. Ahora existen 2 muertes relacionadas entre sí, ambas vinculadas a pasajeros que convivieron estrechamente durante semanas. El 27 de abril, un pasajero británico es evacuado desde el barco hacia Johannesburgo en estado crítico pero estable. Los análisis posteriores también detectan presencia del virus. Al mismo tiempo, distintos pasajeros y tripulantes comienzan a quedar bajo observación médica en países como Suiza, Alemania y Países Bajos.
la tercera muerte, ocurre el 2 de mayo. Se trata de una ciudadana alemana que permanece a bordo del crucero. Las investigaciones continúan intentando determinar si la causa exacta de su muerte está directamente vinculada al hantavirus o si existen otros factores médicos asociados. Ese mismo día, la Organización Mundial de la Salud recibe oficialmente la notificación internacional del brote. Para entonces, el virus ya involucra a varios países, distintos sistemas sanitarios y múltiples operaciones de rastreo epidemiológico. El caos es total. Pero, ¿qué es exactamente esa variante del hantavirus que aparece en el barco? Un rápido googleo me hace descubrir que el virus pertenece a una familia transmitida principalmente por roedores silvestres. Las personas pueden infectarse al entrar en contacto con saliva, orina o excremento de animales portadores. En muchos casos, la exposición ocurre en espacios cerrados, galpones, refugios o ambientes naturales donde partículas contaminadas quedan suspendidas en el aire. Los síntomas iniciales suelen parecer comunes, como vimos. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan posteriormente un síndrome pulmonar grave que provoca dificultad respiratoria severa y una rápida descompensación clínica. La historia moderna del virus comienza a adquirir notoriedad internacional en 1993, en la región conocida como Four Corners, en el sudeste de Estados Unidos. Allí, una serie de muertes repentinas entre jóvenes llama la atención de médicos. Las investigaciones posteriores identifican una variante desconocida hasta ese momento, lo llaman el virus sin nombre. El brote cambia para siempre la percepción médica sobre el hantavirus en América. Los investigadores descubren también que las poblaciones de ratones silvestres aumentan de forma inusual después de periodos climáticos específicos, generando mayores posibilidades de exposición humana. A partir de entonces, distintos países comienzan a desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica orientados especialmente a zonas rurales y regiones con presencia de roedores reservorio. Pero en Sudamérica, el hantavirus adquiere una dimensión todavía más inquietante. Argentina y Chile registran durante décadas distintos brotes vinculados a la variante Andes, asociada al síndrome pulmonar por hantavirus. Las provincias patagónicas empiezan a convivir con campañas de prevención, advertencias sanitarias y protocolos especiales para actividades rurales y turísticas. Uno de los casos más recordados ocurre en Epuyén, Chubut, entre 2018 y 2019. El brote comienza después de una reunión social donde una persona infectada transmite el virus a varios contactos cercanos. Con el paso de las semanas, los contagios se multiplican dentro de la comunidad y las autoridades implementan cuarentenas estrictas para cientos de personas. El episodio deja 34 casos confirmados y 11 muertes. El caso de Epuyén impacta profundamente porque fortalece una idea que durante años genera debate científico: la posibilidad de transmisión interpersonal de la cepa Andes, es decir, sin roedores de por medio. Como argentino recuerdo particularmente el caso, recuerdo cómo lo trataron en las noticias y las tristes imágenes de la ciudad vacía. Ya que estamos, ¿desde qué país están escuchando esto? Si son de Argentina, ¿recordaban el incidente Epuyén? Los leo en comentarios. Volvamos hacia donde estábamos. Concluimos que el virus sudamericano tiene características que lo diferencian de muchas otras variantes de hantavirus detectadas en el mundo. De hecho, Chile también registra episodios importantes. En regiones del sur chileno, especialmente en zonas boscosas y rurales, distintos brotes provocan alertas sanitarias recurrentes desde la década del 90. Las autoridades desarrollan campañas intensivas dirigidas a excursionistas, trabajadores rurales y turistas que visitan parques naturales donde habitan roedores portadores del virus. Tampoco hay que olvidar que en países asiáticos y europeos existen antecedentes históricos relacionados con otras variantes del hantavirus. El nombre del virus, de hecho, proviene del río Hantan, en Corea del Sur, donde durante la Guerra de Corea miles de soldados desarrollan una enfermedad hemorrágica asociada posteriormente a esta familia viral. Décadas más tarde, distintos tipos de hantavirus continúan detectándose en China, Rusia y partes de Europa del Norte. De un modo o de otro, siempre hay algo en común: una enfermedad que aparece de forma repentina y avanza en silencio hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, el caso de Ondius despierta tanta preocupación entre autoridades sanitarias. Con el avance de los casos sospechosos, la embarcación pasa a convertirse en el centro de una investigación sanitaria internacional que involucra a distintos gobiernos. Mientras la OMS ya aseguró que no es viable pensar en una pandemia catastrófica, otro sector anuncia que es probable que en el barco se estuviera realizando alguna serie de experimento que se fue de las manos, o que incluso pueda tratarse de algo programado. La pata más endeble de esta teoría conspirativa es: ¿y por qué harían algo así? ¿Para ocultar qué? La respuesta es simple: ni idea. Pero esto no sería la primera vez que pasa. Lo que alimenta ciertos foros es una larga historia de intentos, experimentos y programas estatales vinculados al uso de patógenos. Uno de los antecedentes más antiguos ocurre durante el asedio de Cafa, en el siglo XIV. Crónicas históricas describen cómo fuerzas mongolas catapultan cadáveres infectados con peste bubónica hacia la ciudad sitiada.
Algunos historiadores consideran ese episodio una de las primeras formas documentadas de guerra biológica. Siglos más tarde aparecen casos vinculados a la colonización europea de América. Existen registros documentados sobre distribución deliberada de mantas contaminadas con viruela entre pueblos originarios, particularmente durante conflictos asociados al fuerte Pitt. Aunque los historiadores discuten el alcance exacto del impacto epidemiológico, sí hay evidencia escrita de la intención de utilizar la enfermedad como arma. En el siglo XX, la guerra biológica se transforma en un campo científico-militar organizado. Uno de los casos más brutales es la Unidad 731 del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El programa realiza experimentos humanos con peste bubónica, cólera, anthrax y otras enfermedades sobre población civil y prisioneros en China. También se documentan liberaciones de pulgas infectadas y contaminación deliberada de fuentes de agua. Miles de personas mueren como resultado directo de estas operaciones. Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollan posteriormente enormes programas de armas biológicas durante la Guerra Fría. La comunidad científica y organismos internacionales mantienen actualmente tratados específicos para limitar ese tipo de desarrollos. El principal es la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, que prohíbe oficialmente la producción y almacenamiento de armas biológicas ofensivas. Lo inquietante es que la historia demuestra algo muy concreto. La idea de usar enfermedades como herramientas de poder no pertenece solamente a la ficción. Atraviesa siglos de conflictos humanos, avances científicos y proyectos militares reales. De esto deviene que cuando se habla de pandemias, la desconfianza lo cubra todo. Mientras el Ondius continúa bajo seguimiento sanitario internacional, una parte fundamental de la investigación empieza a desarrollarse en Argentina. Las autoridades sanitarias intentan reconstruir los días previos al embarque y determinar si alguno de los pasajeros o tripulantes pudo haber estado expuesto al virus antes de iniciar la expedición. Ushuaia se convierte rápidamente en uno de los principales focos de análisis. La ciudad recibe cada temporada miles de turistas vinculados a viajes antárticos y funciona como punto de conexión entre expediciones científicas, cruceros polares y actividades de turismo extremo. Hoy día, los usuarios siguen la ubicación del barco, comparten capturas de rutas marítimas y revisan declaraciones oficiales intentando encontrar contradicciones o información nueva. Algunas publicaciones exageran datos o mezclan hechos reales, mientras periodistas y organismos sanitarios intentan mantener actualizaciones verificadas en medio de una circulación errática de información. Mientras Internet convierte el caso en tendencia global, dentro del Ondius la situación continúa desarrollándose de una forma mucho más concreta y humana. Pasajeros y tripulantes permanecen aislados esperando respuestas que todavía no terminan de llegar. Según los reportes internacionales publicados hasta el momento, el Ondius navega con dirección a las Islas Canarias, territorio español ubicado frente a la costa noroeste de África. El objetivo principal consiste en realizar desembarcos controlados, evacuaciones médicas más amplias y repatriaciones coordinadas de pasajeros y tripulación. Sin embargo, la llegada a puerto no significará el final de todo esto. En Argentina, distintos investigadores y organismos sanitarios observan desde hace años una posible relación entre el cambio climático y el aumento de condiciones favorables para brotes de hantavirus. Las alteraciones en los patrones de lluvia, las temperaturas más elevadas y ciertos ciclos de humedad modifican el comportamiento de los ecosistemas donde habitan los roedores reservorio del virus. En algunos periodos, el crecimiento acelerado de vegetación genera más alimento disponible para estas especies y favorece aumentos abruptos de población. Cuando esos animales se desplazan hacia zonas rurales, galpones, senderos turísticos o áreas habitadas, también aumenta la posibilidad de contacto con humanos. Cierro con algo que me preocupa sobre todo esto. Mientras epidemiólogos, científicos y organismos internacionales intentan entender cómo el cambio climático altera la circulación de enfermedades, parte de la dirigencia política mundial continúa negando o minimizando el fenómeno de forma categórica. El problema deja entonces de ser únicamente ambiental y empieza a convertirse también en un conflicto cultural e ideológico. En definitiva, sigue siendo cierto que siempre hay algo que queda bajo la alfombra, algo que puede ser peligroso y destructivo, como la ignorancia y la ausencia de escrúpulos de quienes nos gobiernan, algo que es infinitamente más peligroso que lo que pueden causar unos cuantos ratones. Y recuerden que quien maneja la información maneja la historia. Mi nombre es Matías Oniria y esto fue Dimensión Analógica. Y si este video les gustó, pueden ver algunos de los siguientes informes.